Hay una distancia que no se mide en kilómetros, que no tiene que ver con la geografía ni con la ubicación física. Es una distancia que se siente en el interior, en el espacio entre donde estás y donde percibes que está Dios. En la sensación de que hay algo entre tú y Él que hace que la cercanía que debería ser natural se sienta difícil de alcanzar. Y esa distancia puede venir de muchos lugares. Puede venir de una temporada de silencio espiritual donde oraste y el cielo pareció estar vacío. Puede venir de una decepción que generó la pregunta de si Dios realmente está ahí. Puede venir del peso acumulado de años de lucha donde la presencia de Dios se fue sintiendo cada vez más lejana y menos perceptible. Puede venir simplemente de la distracción de la vida cotidiana que fue llenando todos los espacios donde Dios podría haber sido encontrado. Y en ese lugar de distancia percibida, en ese espacio donde la cercanía de Dios no siempre se siente aunque quizás se cree teóricamente, llega hoy una declaración que tiene el peso de alguien que tiene autoridad para decirla. No porque sea una frase bonita, porque es la verdad más sólida que existe sobre la relación entre Dios y el ser humano que le busca. Dios dice hoy, estoy cerca de ti. No que podría estar cerca bajo ciertas condiciones. No que estaré cerca cuando ciertas cosas cambien. Estoy presente, ahora mismo, en este momento donde lo escuchas, en este lugar donde estás, en esta situación que estás atravesando, en esta distancia que sientes. Ahí, cerca. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está llegando a algo real dentro de ti, compártelo ahora mismo por WhatsApp con alguien que lo necesite. Hay personas en tu vida que están viviendo con la sensación de que Dios está lejos, que sus oraciones no llegan, que la distancia entre ellos y Dios se ha hecho demasiado grande. Este mensaje puede ser exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Compártelo sin esperar. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote aquí. Estoy cerca de ti. 3 palabras, que en su simplicidad contienen una profundidad teológica y una realidad práctica que merece ser abierta con cuidado. Porque no es solo una declaración de ubicación, es una declaración de relación, de disposición, de orientación del corazón de Dios hacia ti. En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra para cerca es karob, que tiene el sentido de proximidad, de algo que está al alcance, de algo que no requiere un viaje largo para ser alcanzado, que está justo ahí, disponible, accesible, sin barrera de acceso que requiera ser superada antes de llegar. Y cuando el Salmo 34:18 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, usa esa misma raíz. Cerca, no que los ve desde lejos con compasión, que está cerca, con la proximidad física que implica estar al lado de alguien, a la distancia donde se puede hablar sin gritar, donde el contacto es posible, donde la presencia es perceptible si los sentidos espirituales están afinados para percibir. Y lo que hace extraordinaria esa cercanía es el contexto en que se declara. Los quebrantados de corazón, no los que tienen todo en orden, no los que están en su mejor momento espiritual. Los quebrantados, los que tienen algo roto adentro, los que el peso de lo que vivieron dejó marcas que todavía duelen. Precisamente a esos dice el Salmo que Dios está cerca. Quiero hablar de algo que creo que es el mayor obstáculo entre las personas y la experiencia de la cercanía de Dios. Y no es la falta de fe, aunque eso también puede ser parte. Es una imagen distorsionada de cómo funciona esa cercanía. Hay personas que creen que la cercanía de Dios es proporcional a su desempeño espiritual. Que cuando oran mucho Dios está cerca. Cuando fallan Dios se aleja. Cuando su vida espiritual está en orden, la presencia de Dios es perceptible. Cuando hay inconsistencia o falla o duda, la distancia se instala. Y esa imagen no corresponde al Dios de la Biblia. Corresponde a un sistema de mérito que la gracia vino precisamente a interrumpir. Lucas 15 tiene las 3 parábolas más poderosas sobre la cercanía de Dios. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Y en las 3 el patrón es el mismo. Lo que se perdió no generó distancia en el que buscaba. Generó más búsqueda. El pastor no se quedó con las 99 diciendo, la oveja que se perdió debería haber sido más responsable.
Salió a buscarla. La mujer no ignoró la moneda perdida. Encendió la vela y barrió toda la casa. El padre no cerró la puerta cuando el hijo se fue. Miró el camino todos los días esperando la silueta del que regresaba. La pérdida no produjo distancia en el que ama. Produjo búsqueda más intensa. Y eso es exactamente lo que Dios hace cuando hay distancia entre Él y tú. No se aleja más. Se acerca más. No porque seas el mejor de los hijos. Porque eres suyo. Y lo que es suyo no lo abandona. Hay un versículo en el libro de los Hechos que me parece extraordinario para entender la naturaleza de la cercanía de Dios. En el capítulo 17, cuando Pablo habla a los atenienses, dice algo sobre Dios que debería quitarnos el aliento. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos y nos movemos y somos. Esa declaración describe una cercanía que va más allá de lo que normalmente imaginamos cuando pensamos en la presencia de Dios. No dice que Dios está disponible para nosotros cuando lo buscamos. Dice que en Él vivimos. Que en Él nos movemos. Que en Él somos. Eso es una cercanía que no tiene afuera. Que no hay lugar donde puedas ir que esté fuera de la presencia de Dios. Que la existencia misma ocurre en Él. Que cada respiración, cada pensamiento, cada movimiento, todo ocurre en el contexto de su presencia aunque no siempre sea percibida. El Salmo 139 lo dice de otra manera. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi cama, también ahí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, también ahí me guiará tu mano. No hay lugar al que puedas ir que esté fuera de su presencia. No hay distancia suficiente para alejarte de Él. No hay situación suficientemente oscura que esté fuera del alcance de su luz. Estoy cerca de ti. Esa es la realidad objetiva independientemente de lo que se siente. Y la fe opera precisamente en ese espacio entre la realidad objetiva y la percepción subjetiva. Eligiendo creer lo que Dios dijo sobre su cercanía aunque en el momento no se sienta con la intensidad que se quisiera. Quiero hablar de algo que Jesús dijo que define completamente lo que significa estar cerca de Dios. En Juan 15:4 dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. No visitenme ocasionalmente. No búsquenme solo en las emergencias. Permanezcan. Establezcanse. Hagan de mi presencia el ambiente normal de su existencia. Y yo en vosotros. La reciprocidad de la cercanía. No solo tú en mí, sino yo en ti. La presencia de Dios no es algo externo que buscas afuera. Es algo que habita adentro. El Espíritu Santo que mora en el creyente es la garantía más concreta de la cercanía de Dios. Que no está afuera esperando ser encontrado. Está adentro. Ya presente. Ya habitando. Y esa habitación tiene efectos que Jesús describe en el resto del capítulo 15. El que permanece en Él lleva mucho fruto. El que permanece en Él tiene sus oraciones respondidas. El que permanece en Él recibe el amor de Dios de una manera que se experimenta y no solo se sabe teóricamente. La cercanía de Dios no es solo una verdad para creer. Es una realidad para experimentar. Y la manera de experimentarla es la que Jesús describió. Permanecer. Quedarse. No irse aunque no haya una emoción intensa en cada momento. No moverse de esa posición de cercanía aunque las circunstancias hagan ruido. Permanecer. Hay algo que el mensaje de Dios hoy produce que quiero nombrar explícitamente. La cercanía de Dios no es solo consoladora. Es transformadora. Cuando Dios está cerca, algo cambia. No siempre dramáticamente. A veces de manera muy sutil. Pero cambia. Cambia la perspectiva. Las circunstancias que parecían aplastantes empiezan a verse en su proporción correcta cuando hay conciencia de que el que está cerca es más grande que todas ellas juntas. El problema que llenaba el horizonte completo de la visión empieza a reducirse a su tamaño real cuando se ve desde la perspectiva de quien tiene el panorama completo. Cambia la paz. La ansiedad que se instaló como el estado por defecto del interior empieza a ceder cuando hay certeza de que no se está solo en lo que se enfrenta. Que hay alguien cerca que ya vio lo que viene. Que ya tiene el camino trazado. Que ya sabe cómo va a resolverse aunque tú todavía no puedas verlo. Cambia la valentía.
El miedo que paraliza pierde algo de su poder cuando hay conciencia de que la presencia del que no teme está cerca. Segunda Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu opera desde adentro, desde la presencia que habita, y produce una valentía que no viene de las propias fuerzas, sino de la presencia del que está cerca. Y cambia la esperanza. El futuro que se veía incierto o pesado empieza a tener una calidad diferente cuando se sabe que quien está cerca también ya está en ese futuro. Que lo que viene fue visto antes de que llegue. Que hay preparación en lo que se aproxima porque el que está cerca también está adelante. Quiero hablar de los momentos donde la cercanía de Dios es más difícil de percibir. Porque creo que es importante ser honesto sobre esto. Hay momentos donde la fe dice que Dios está cerca y la experiencia dice algo diferente. Y vivir en esa tensión sin resolverla apresuradamente es parte de lo que significa madurar espiritualmente. Los místicos de la Iglesia llamaron a esos momentos la noche oscura del alma. Cuando la presencia de Dios no se siente. Cuando la oración parece llegar a ningún lado. Cuando la lectura de la Biblia no produce la resonancia que producía en otros momentos. Cuando todo lo que antes hacía perceptible la presencia de Dios parece haber perdido su efecto. Esos momentos no son señal de que Dios se fue. Son momentos donde la fe tiene que operar sin el apoyo de la experiencia sensible. Donde el creer en su cercanía no está respaldado por la emoción que lo confirma, sino solo por la palabra que lo declara. Y esos momentos, aunque difíciles, producen algo en la fe que los momentos de alta intensidad emocional no pueden producir. Produce una fe que no depende del sentimiento para existir. Una fe que sabe que Dios está cerca porque lo dijo y no solo porque lo sintió. Una fe que tiene raíces más profundas porque fue probada en el terreno donde no había nada más que las raíces en que apoyarse. El Salmo 22 comienza con la experiencia de la distancia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la experiencia subjetiva del salmista en ese momento. Y sin embargo el salmo no termina en el abandono. Termina en la confianza. En el reconocimiento de que Dios no despreció ni abominó la aflicción del afligido. Que no le escondió su rostro. Que cuando clamó le oyó. La experiencia de la distancia no fue la realidad final. Fue una parte del camino hacia una confianza más profunda. Quiero hablar de cómo cultivar la conciencia de la cercanía de Dios en lo cotidiano. Porque creo que hay personas que saben teológicamente que Dios está cerca, pero que en la práctica diaria de su vida esa cercanía no influye de manera perceptible en cómo viven. El primero es la práctica del reconocimiento, que es simplemente el hábito de nombrar la presencia de Dios en los momentos del día. No como ritual, como el reconocimiento genuino de que Él está ahí. En el camino al trabajo. En la conversación difícil que tienes por delante. En el momento de quietud antes de dormir. Nombrar su presencia. Decirle que sabes que está ahí. Que no lo has olvidado aunque el día haya sido ocupado. El segundo es la gratitud deliberada. Que es la práctica de identificar cada día al menos una cosa que reconoces como señal de su cercanía. Puede ser algo grande. Puede ser algo pequeño. La paz que llegó en un momento donde no debería haber habido paz. La palabra correcta de la persona correcta en el momento correcto. La solución que apareció donde no había solución visible. Nombrar eso como lo que es. Evidencia de su cercanía. El tercero es la oración conversacional, que es diferente a la oración formal de lista de peticiones. Es la práctica de hablar con Dios a lo largo del día como se habla con alguien que está presente. No solo en los momentos designados de oración. En el camino. En el trabajo. En los momentos de transición entre una actividad y otra. Una conversación continua con alguien que está cerca y que escucha. Y el cuarto es la palabra recibida. No la Biblia leída como obligación religiosa. La palabra recibida como el lugar donde Dios habla. Donde su voz se hace audible para el que tiene oídos para escuchar. Donde su cercanía se hace perceptible de una manera que trasciende la emoción y que llega hasta la convicción profunda del que sabe que lo que está leyendo es verdad y que la verdad que lee habla de alguien que está cerca. Quiero hablar de la promesa que acompaña a la cercanía de Dios. Porque su cercanía no es pasiva. No solo está cerca observando. Su cercanía es activa. Produce cosas. Hace cosas.
Interviene de maneras que son reales y concretas en la vida del que reconoce su presencia. El Salmo 34:18 no solo dice que está cerca de los quebrantados. Dice que salva a los de espíritu abatido. La cercanía produce salvación, liberación, el ser sacado de lo que tenía atrapado. Filipenses 4:5 dice, el Señor está cerca. Y luego en el versículo siguiente dice, no se afanen por nada sino sean presentadas sus peticiones a Dios. Como si la razón por la que no hay que afanarse fuera precisamente esa. El Señor está cerca. Y cuando el Señor está cerca hay alguien que se ocupa de lo que tú no puedes ocuparte solo. Alguien más grande que la razón del afán que está presente y que trabaja en lo que te preocupa. Y el Salmo 145:18 dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan en verdad. Cercano. A todos. Sin excepción de historial. Sin condición de desempeño espiritual. A todos los que le invocan en verdad. Con honestidad. Con el clamor genuino de quien sabe que necesita lo que él tiene. Esos son los que experimentan la cercanía que el Salmo promete. Hay una historia en los Evangelios que ilustra perfectamente lo que significa la cercanía de Dios en los momentos más difíciles. Es la historia de Emaús. Dos discípulos que caminaban alejándose de Jerusalén después de la crucifixión. Desanimados. Con la esperanza rota. Procesando lo que para ellos había sido el fin de todo lo que habían creído. Y Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. El texto dice que sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Caminaban con Jesús sin saber que era Jesús. Conversaban con él. Le contaban su decepción. Le explicaban lo que había pasado. Y él escuchaba. Y luego empezó a hablarles de las Escrituras. A mostrarles el sentido de lo que habían vivido desde una perspectiva más amplia. Y cuando llegaron al lugar donde iban a quedarse, él hizo ademán de seguir. Y ellos le rogaron que se quedara con ellos porque era tarde. Y se quedó. Y en la mesa cuando partió el pan sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Eso es la cercanía de Dios en los momentos de mayor desánimo. No siempre reconocible de inmediato. No siempre acompañada de la intensidad emocional que esperaríamos de un encuentro con Dios. Pero real, presente, caminando al lado, escuchando, hablando, compartiendo el camino aunque no siempre sepamos que es Él. Y el corazón lo reconoce aunque los ojos todavía no lo vean. Los discípulos de Emaús dijeron después, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Había algo que se movía por dentro aunque todavía no pudieran nombrarlo. El corazón reconoció la cercanía antes de que los ojos pudieran identificar al que estaba cerca. Quiero hablar de las personas específicas a las que el mensaje de hoy llega de manera más urgente. Porque hay tipos de distancia que este mensaje aborda de manera particular. Para el que está en la distancia del dolor. El que atraviesa una pérdida. El que tiene una herida que no sana. El que lleva en el corazón algo que duele y que a veces hace preguntar si Dios puede estar cerca de algo tan doloroso. Para esa persona el Salmo 34:18 es la respuesta. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Precisamente ahí. En el quebrantamiento. En el dolor. No después de que pase. En medio. Para el que está en la distancia del error. El que cometió algo que le genera vergüenza. El que cree que lo que hizo o lo que es crea una distancia que la presencia de Dios no puede atravesar. Para esa persona la historia del hijo pródigo es la respuesta. El padre que corre hacia el que regresa sin esperar que llegue completamente a la puerta. Sin esperar el discurso de disculpa. Corriendo. Hacia el que viene sin importar de dónde viene. Para el que está en la distancia del silencio. El que ora y no escucha respuesta. El que busca señales de la presencia de Dios y no las encuentra con la claridad que quisiera. Para esa persona la historia de Emaús es la respuesta. Jesús caminando con ellos sin ser reconocido. Presente aunque no percibido de inmediato. Cerca aunque los ojos todavía no lo vean. Y para el que está en la distancia de la duda. El que cree pero que tiene preguntas sin respuesta. El que tiene momentos donde todo lo que cree parece incierto. Para esa persona el ejemplo de Tomás es la respuesta. Jesús que regresó específicamente por el que dudaba. Que no lo dejó afuera de la sala por haber dudado. Que se acercó a él. Que lo invitó a tocar.
que convirtió la duda en el punto de partida de la declaración de fe más profunda del Evangelio de Juan. Señor mío y Dios mío, antes de orar quiero que hagas algo muy simple. Quiero que por un momento bajes las defensas. Las que construiste contra la expectativa de una cercanía que no siempre se ha sentido como esperabas. Las que protegen el corazón de la decepción de buscar y no encontrar con la intensidad que quisieras. Y con esas defensas bajas quiero que recibas lo que Dios dijo hoy. No como información, como realidad, como la verdad más sólida que existe sobre tu situación ahora mismo. Estoy cerca de ti. No estaré cuando mejores. No estaba antes de que fallaras. Estoy, ahora, en este momento, en este lugar, en esta situación, en esta distancia que sientes. Cerca, al alcance, disponible, presente. Y desde ese lugar de cercanía real, aunque no siempre completamente perceptible, vamos a hablar con Él. Oremos juntos. Padre, hoy venimos con la declaración de que estás cerca. No porque siempre lo sintamos con la intensidad que quisiéramos, sino porque tú lo dijiste. Y lo que tú dices es más sólido que lo que nosotros sentimos. Estás cerca de los quebrantados de corazón. Estás cerca de los que te invocan en verdad. Estás cerca aunque el día haya sido demasiado ruidoso para percibir tu presencia. Estás cerca aunque la oración de ayer no produjera la respuesta que esperábamos. Estás cerca aunque la distancia se sienta real en este momento. Gracias porque tu cercanía no depende de nuestro desempeño. Porque cuando nos alejamos tú te acercas más. Porque cuando nos perdemos tú salís a buscarnos. Porque cuando dudamos vuelves específicamente por nosotros como volviste por Tomás. Haz perceptible tu cercanía hoy. No para los que ya la sienten con claridad. Para los que la han perdido de vista. Para los que la buscan sin encontrarla con la intensidad que quieren. Para los que saben que deberías estar cerca pero que la distancia se siente real de todas formas. Camina con los que están en su camino a Emaús hoy. Con los que van con la esperanza rota. Con los que están procesando algo que parecía el fin de todo lo que creían. Camina con ellos aunque no te reconozcan todavía. Habla con ellos. Escúchalos. Comparte el camino. Y en el momento correcto abre sus ojos para que puedan ver que estuviste ahí todo el tiempo. Acércate a los quebrantados. A los que tienen algo roto adentro que les hace dudar de que tu cercanía sea posible para alguien con lo que ellos llevan. Que sepan que el quebrantamiento no los aleja de ti. Que los acerca. Que precisamente ahí es donde tu presencia es más concreta. Que la conciencia de tu cercanía cambie la manera en que caminamos hoy. Que el miedo pierda un poco de su autoridad porque hay conciencia de que el que no teme está cerca. Que la ansiedad ceda un poco porque hay certeza de que el que ya vio lo que viene está presente. Que la esperanza se renueve porque hay alguien cerca que tiene preparado lo que todavía no podemos ver. Estás cerca de nosotros. Lo creemos. Lo recibimos. Y lo declaramos sobre esta situación que enfrentamos hoy. En el nombre de Jesús. Hay versículos que cuando los encuentras en el momento correcto se sienten como si hubieran sido escritos específicamente para ti. Como si los miles de años que los separan del momento en que los lees no fueran suficientes para diluir la precisión con que llegan al lugar exacto donde más se necesitan. Como si Dios hubiera preservado esas palabras a través de generaciones precisamente para este momento de tu vida. El Salmo 34:18 es uno de esos versículos. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. 16 palabras. Que en su brevedad contienen una de las promesas más poderosas y más necesarias de toda la Escritura. No para las personas que están en su mejor momento. No para las que tienen todo en orden. Para exactamente las que menos esperarían ser el tema de una promesa divina. Los quebrantados. Los abatidos. Los que llegaron al lugar donde algo dentro de ellos se rompió y donde el espíritu ya no tiene la energía que antes tenía. Para esos. Específicamente. El Señor está cercano. Hoy vamos a abrir ese versículo juntos. Con la profundidad que merece. Con la honestidad de reconocer que hay personas escuchando esto que lo necesitan no como información teológica, sino como ancla en un momento donde el peso es real y la salida no siempre visible. Primero el contexto. El Salmo 34 fue escrito por David en uno de los momentos más extraños y más humillantes de su vida.
El subtítulo en las Biblias que lo incluyen dice que es el salmo que David escribió cuando fingió estar loco delante de Abimelech para que lo dejara ir. La historia está en 1 de Samuel 21. David huía del rey Saúl que quería matarlo. En su huida llegó a Gat, que era territorio filisteo, el país del enemigo. Y cuando el rey de Gat lo reconoció como el David del que cantaban las mujeres israelitas diciendo que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, David tuvo miedo. Y fingió estar demente. Rasgueaba en las puertas. Dejaba correr la saliva. Actuó como loco delante de ellos para que lo consideraran inofensivo y lo dejaran ir. No es la imagen más gloriosa de uno de los héroes más grandes de la Biblia. Es la imagen de alguien que estaba tan desesperado, tan acorralado, tan sin opciones visibles, que lo único que le quedó fue fingir locura para sobrevivir. Y desde ese lugar, desde esa humillación, desde esa desesperación, David escribió el Salmo 34. Que no es un salmo de derrota. Es un salmo de alabanza. De reconocimiento de la fidelidad de Dios en el momento más bajo. De declaración de lo que Dios hace precisamente cuando todo lo demás falló. Y en ese salmo nacido en la humillación y en la desesperación llega el versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No como teoría abstracta. Como testimonio personal de alguien que lo vivió desde adentro. Cercano está el Señor. La primera parte de la promesa. Y la palabra cercano en el hebreo original es karob, que ya mencionamos antes. Que tiene el sentido de proximidad. De algo que está al alcance. Que no requiere un viaje largo. Que está justo ahí. Pero quiero ir más profundo en lo que significa que el Señor esté cercano. Porque no es solo una declaración de ubicación. Es una declaración de disposición activa. El que está cerca no solo ocupa el mismo espacio. El que está cerca está disponible. Atento. Orientado hacia el que necesita su presencia. En la Biblia la cercanía de Dios siempre tiene consecuencias prácticas. Nunca es decorativa. Nunca es una presencia que observa sin involucrarse. Cuando Dios está cerca algo pasa. Algo cambia. Algo que estaba roto empieza a ser atendido. Algo que estaba oscuro empieza a tener luz. Y la manera en que el versículo lo construye es importante. No dice, el Señor puede estar cerca si ciertas condiciones se cumplen. Dice, cercano está. Presente activo. Como una realidad establecida. No como una posibilidad condicional. El Señor está cercano a los quebrantados. Punto. Sin asterisco. Sin condición de mérito. Sin lista de requisitos previos. A los quebrantados de corazón. Esta es la parte del versículo que más necesita ser abierta. Porque hay personas que escuchan la palabra quebrantado y que no se identifican completamente. Que piensan que lo suyo no califica. Que hay un nivel de quebrantamiento requerido para que la promesa aplique y que el suyo está por debajo del umbral. Vamos al hebreo original. La palabra para quebrantados es shabar. Que tiene el sentido de roto. Partido. Fragmentado. Algo que perdió su integridad estructural. Que ya no está en la forma que tenía antes de la ruptura. Y corazón en el hebreo es lev. Que como ya hemos mencionado es mucho más que el órgano que bombea sangre. Es el centro de la persona. El lugar donde reside la voluntad, el pensamiento, las emociones, la identidad. Lo que más profundamente eres. Un corazón quebrantado es entonces cuando algo en el centro de quien eres se rompió. Puede haber llegado de un golpe único y definitivo. La pérdida que llegó sin avisar. La traición que no esperabas. El diagnóstico que cambió todo. El fracaso que destruyó algo que habías construido con toda tu esperanza. O puede haber llegado de manera acumulativa. El peso de años de demasiadas cosas. Demasiadas decepciones que fueron sumando. Demasiado tiempo cargando solo lo que era demasiado para una sola persona. Y en algún momento sin que puedas identificar exactamente cuándo algo adentro se dio. Algo que antes estaba entero ya no lo está. Ambas formas califican. No hay una lista de tipos de quebrantamiento que la promesa cubre y tipos que no. Solo dice, los quebrantados de corazón. Y si eso describe lo que hay en ti ahora mismo, la promesa es para ti. Y salva a los de espíritu abatido. La segunda parte del versículo. Y aquí hay algo que complementa la primera promesa de una manera que las hace inseparables. Cercano está. Y salva. Las dos cosas juntas. La cercanía no es pasiva.
Produce salvación. Produce liberación. El ser sacado de lo que tenía atrapado. El ser levantado de lo que tenía caído. El ser restaurado en lo que estaba roto, y los de espíritu abatido. En el hebreo original la expresión es daka ruach, que literalmente significa espíritu aplastado, molido, reducido, como algo que fue presionado hasta que perdió su forma original. El espíritu que llevaba algo que era demasiado durante demasiado tiempo y que en algún punto simplemente cedió bajo el peso. ¿Conoces ese estado? El espíritu abatido no siempre se expresa dramáticamente. A veces se expresa en el agotamiento que va más profundo que el físico. En la falta de entusiasmo ante cosas que antes producían energía. En la dificultad de creer que las cosas pueden ser diferentes a como están. En esa grisura interior que hace que todo cueste más de lo que debería, y Dios dice que salva a los que están en ese estado. No que los ayuda a aguantar mejor. No que los fortifica para que puedan seguir cargando lo mismo. Que los salva. Que produce una liberación real de lo que los tiene abatidos. Un alivio genuino que va más profundo que el paliativo temporal. Quiero hablar de algo que me parece extraordinario sobre la posición que Dios toma ante el quebrantado. Porque va completamente contra lo que la intuición humana podría esperar. En el mundo humano el quebrantamiento generalmente produce distancia. Las personas no siempre saben cómo estar con alguien que está roto. La incomodidad que produce el dolor ajeno lleva a muchos a alejarse aunque sea sutilmente. A decir las palabras de apoyo desde una distancia segura. A no saber qué hacer con el desorden emocional del que está en el piso. Y generaría sentido suponer que Dios, siendo perfecto y santo y glorioso, se alejaría aún más del quebrantamiento que las personas. Que la distancia entre su perfección y el desorden del corazón roto sería demasiado grande para ser salvada. Pero el Salmo 34:18 dice exactamente lo opuesto. No que Dios tolera estar cerca de los quebrantados. Que está cercano a ellos. Que el quebrantamiento en lugar de generar distancia genera cercanía de parte de Dios. Que algo en su carácter se mueve hacia el que está roto de una manera que no se mueve de la misma intensidad hacia el que está bien. Eso corresponde con la imagen de Jesús en los Evangelios. Que siempre fue encontrado cerca de los que el mundo mantenía a distancia. El leproso que nadie tocaba. La mujer que fue atrapada en adulterio. El ciego de nacimiento que los discípulos querían ignorar. El publicano que subía al templo sintiéndose indigno de estar ahí. Jesús no mantuvo distancia de esos. Se acercó, los tocó, los miró, recibió lo que traían. Esa es la disposición de Dios ante el quebrantado. No distancia sino acercamiento. No rechazo sino presencia. No indiferencia sino la cercanía activa de alguien cuyo corazón se mueve naturalmente hacia los que están en el piso. Quiero hablar de la historia de Job. Porque es quizás el ejemplo más completo de la Biblia de alguien que atravesó el quebrantamiento más profundo que se pueda imaginar y que desde ahí experimentó la promesa del Salmo 34:18. Job lo perdió todo. No gradualmente. De golpe. En un solo día perdió sus hijos, su hacienda, su salud. Lo que un ser humano considera los pilares de la vida desaparecieron en el tiempo que tarda en llegar un mensajero tras otro. Y Job no lo procesó en silencio estoico. Lo expresó. Maldijo el día de su nacimiento. Cuestionó a Dios. Reclamó explicaciones. Expresó el dolor con una honestidad brutal que incomodaba a sus amigos y que generó largas disputas teológicas sobre por qué estaba sufriendo. Y en el capítulo 38 Dios habló. Respondió desde el torbellino. Y lo que dijo no fue una explicación del sufrimiento de Job. Fue una revelación de su grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? ¿Quién encerró el mar con puertas? ¿Has entrado en las fuentes del mar? Pregunta tras pregunta que expandió el horizonte de Job hasta que la perspectiva de su sufrimiento cambió. No porque el dolor desapareció con las preguntas, sino porque la presencia de Dios en el medio del dolor lo transformó. La cercanía del Señor al quebrantado no siempre produce respuestas. A veces produce algo más profundo que las respuestas. Produce la experiencia de una presencia que es más grande que las preguntas. Y en esa experiencia el quebrantado encuentra algo que las respuestas solas no pueden dar. Al final del libro de Job, Dios dice a los amigos de Job que Job había hablado lo recto de él. No los amigos que tenían todo explicado.
Job, que en su dolor cuestionó y reclamó y fue honesto con Dios. La honestidad del quebrantado ante Dios es más recta que la teología perfecta del que nunca fue quebrantado. Quiero hablar de algo práctico sobre cómo recibir la cercanía de Dios cuando el corazón está quebrantado. Porque creo que hay personas que saben teológicamente que Dios está cerca de los quebrantados, pero que en la práctica no saben cómo acceder a esa cercanía. ¿Cómo hacer que la promesa sea experiencia y no solo creencia? Lo primero es nombrar el quebrantamiento. No fingir que no está. No endulzarlo para hacerlo más presentable ante Dios. El Salmo 34 nació de David nombrando exactamente dónde estaba. Desesperado. Humillado. Fingiendo locura para sobrevivir. Desde ese lugar de honestidad total llegó la experiencia de la cercanía de Dios. Hay personas que no experimentan la cercanía de Dios en su quebrantamiento porque todavía están presentando la versión editada de lo que les pasa. La versión espiritualmente aceptable. La que incluye la fe correcta y las palabras correctas, pero que excluye el desorden real de lo que hay adentro. Y Dios no necesita la versión editada. Puede manejar la verdad sin editar. Y la cercanía que promete llega a la verdad sin editar. No a la versión presentable. Lo segundo es permanecer en el proceso sin apresurarlo. El quebrantamiento profundo tiene tiempos de sanidad que no siempre corresponden a los que quisiéramos. El hueso que se fracturó mal necesita ser recolocado antes de poder sanar bien. Ese proceso puede doler antes de aliviar. Y la tendencia es querer saltarse las etapas. Querer pasar del quebrantamiento a la sanidad sin atravesar el proceso que hay en el medio. Pero Dios está en el proceso. No solo en el resultado. Su cercanía no espera que el quebrantamiento esté resuelto para manifestarse. Está en el medio del proceso. En cada etapa. En los días donde parece que se avanzó y en los días donde parece que se retrocedió. En los momentos de alivio genuino y en los momentos donde el dolor regresa con fuerza. Y lo tercero es recibir a las personas que Dios envía. Porque una de las maneras concretas en que la cercanía de Dios se manifiesta para los quebrantados es a través de personas. El que se sienta y escucha de verdad. El que acompaña sin apresurarse a resolver. El que puede estar presente en el dolor del otro sin incomodarse ni apresurarse a eliminarlo. Esas personas son instrumentos de la cercanía de Dios. Y recibirlas es parte de recibir lo que Él ofrece. Quiero hablar del Salmo 34 más ampliamente porque el versículo 18 no está solo. Está rodeado de un salmo completo que le da contexto y que enriquece su promesa de maneras importantes. El versículo 15 dice: Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Los ojos. Los oídos. Dios ve a los quebrantados. Y escucha su clamor. No distraídamente. Los ojos y los oídos orientados hacia ellos. Con la atención completa de alguien para quien lo que ven y escuchan importa de verdad. El versículo 17 dice: Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Los libra de todas sus angustias. No de algunas. De todas. El alcance de la liberación que Dios provee no tiene una lista de tipos de angustia que cubre. Dice todas. Y el proceso es simple. Claman. Dios oye. Dios libra. Y el versículo 19 que sigue al 18 dice: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Muchas son las aflicciones. Eso es honesto. No promete una vida sin aflicciones. Reconoce que habrá muchas. Pero también promete que de todas ellas habrá liberación. El número de las aflicciones no determina el número de las liberaciones. De todas. Una por una. Cada una encontrará su liberación en el tiempo que Dios determinó. Hay algo que el Salmo 34 en 18 me enseña sobre la naturaleza del quebrantamiento que creo que es importante decirlo con claridad. El quebrantamiento no es señal de ausencia de fe. No es señal de que algo está fundamentalmente mal en tu relación con Dios. No es el indicador de que hay algún pecado escondido que explica por qué estás donde estás. Los más grandes de la fe en la Biblia fueron quebrantados. Abraham, que creyó en Dios por décadas antes de ver la promesa cumplida, pasó por momentos de quebrantamiento. Moisés, que condujo a Israel durante 40 años, llegó a momentos donde le pidió a Dios que lo matara si no iba a cambiar las cosas. Elías, que hizo descender fuego del cielo, se sentó bajo un árbol y pidió morirse.
Pablo, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, describió haber estado tan agobiado que llegó a desesperar de la vida. El quebrantamiento es parte de la experiencia humana de los que caminan con Dios. No es la excepción. No es señal de falla espiritual. Es la condición que el Salmo 34:18 describe y para la que Dios tiene una promesa específica. Cercano está el Señor, y salva. Y el quebrantamiento que fue atravesado en la presencia de Dios produce algo que la vida sin quebrantamiento no puede producir. Una comprensión de su fidelidad que solo viene de haberla necesitado de verdad. Una profundidad de fe que solo se desarrolla cuando la fe fue lo único que quedó. Una capacidad de compasión por los que sufren que solo la tiene el que sufrió y que fue sostenido en medio del sufrimiento. Las cicatrices del quebrantamiento no son vergüenza. Son el mapa de donde la mano de Dios estuvo. Y a veces son el puente más poderoso hacia las personas que están en su propio quebrantamiento y que necesitan escuchar de alguien que pasó por el mismo lugar que ellos están ahora mismo. Antes de orar, quiero que hagas algo muy concreto. Quiero que identifiques tu quebrantamiento. No en general, el específico, el que lleva nombre, el que lleva tiempo, el que cuando lo piensas hay algo que se mueve en el interior de maneras que todavía duelen. Y con ese quebrantamiento identificado, quiero que lo lleves a la promesa del Salmo 34:18. No que intentes resolver el quebrantamiento antes de ir a Dios. Que lo lleves tal como está, con todo su desorden, con toda su intensidad, con todas las preguntas que todavía no tienen respuesta. Y que le digas a Dios, aquí está. Esto es lo que hay. Y confío en que tu promesa es para exactamente esto. Porque la promesa es para exactamente eso. Para el quebrantamiento específico que llevas. No en abstracto. Para el tuyo. Cercano está el Señor. A ti. Con lo que tienes. Con lo que llevas. Con lo que está roto. Oremos juntos. Padre, hoy venimos con el Salmo 34:18 como nuestra ancla. Como la verdad que elegimos poner por encima de lo que sentimos sobre nuestro quebrantamiento. Como la promesa que recibimos sobre lo que eres para los que están en el piso. Cercano estás. No estuviste cercano solamente en el pasado. Estás. Ahora mismo. En este momento. En este quebrantamiento específico que trajimos hoy. En este lugar donde algo se rompió y que todavía no terminó de sanar. Hoy te traemos lo que está roto. No la versión editada. Lo real. Lo que duele. Lo que lleva tiempo doliendo. Lo que algunos días parece más cerca de sanar y otros días regresa con toda su fuerza. Aquí está. En tus manos. No porque sepamos exactamente cómo va a sanar. Sino porque confiamos en que tus manos pueden hacer con ello lo que ninguna otra cosa puede hacer. Para el que está quebrantado por pérdida. Por la ausencia de alguien que fue demasiado importante para que su ausencia no dejara un vacío que todavía duele. Acércate, Señor, con la cercanía que prometiste. Con la presencia que no teme el dolor sino que se mueve hacia él. Para el que está quebrantado por traición. Por el daño que vino de alguien en quien confiaba. Que produjo no solo el dolor de lo que hizo sino el cuestionamiento de todo lo que se construyó en esa confianza. Acércate, Señor. Sana lo que la traición rompió en el interior. No solo el evento. La capacidad de volver a confiar que el evento dañó. Para el que está quebrantado por fracaso. Por algo que intentó con toda su energía y que no salió como esperaba. Que dejó consecuencias que todavía está viviendo. Que generó preguntas sobre si volver a intentar vale la pena. Acércate, Señor. Que tu presencia cerca del que fracasó sea la que redefine el fracaso como parte del camino y no como el destino final. Para el que tiene el espíritu abatido. El que no puede señalar un evento específico que lo produjo sino el peso acumulado de demasiado durante demasiado tiempo. Que lo que estaba siendo cargado fue más de lo que debía ser cargado solo durante más tiempo del que debía. Sálvalo, Señor, como prometiste, de todas sus angustias. Que la promesa del Salmo 34:18 no quede solo como algo que escuchamos hoy. Que entre, que eche raíces. Que sea el ancla que sostiene cuando el quebrantamiento amenaza con ser la última palabra. Cercano estás al quebrantado. Eso lo recibimos hoy. Con todo lo que significa. Con todo lo que produce en el que genuinamente lo cree. En el nombre de Jesús, amén. El Señor está cerca.
Y el que está cerca también salva. Si el Salmo 34:18 llegó hoy al lugar donde vive tu quebrantamiento, escribe en los comentarios amén como declaración de que recibiste la promesa. Que el Señor está cerca de ti hoy. En exactamente donde estás. Y comparte este video por WhatsApp con alguien que está quebrantado. Con alguien que necesita saber que precisamente ahí donde está el Señor está más cerca y no más lejos. Esa persona necesita esta promesa hoy. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.